Bienvenidos. El día de hoy vamos a hablar sobre el proceso de selección. Esta es una información importante que pueden aplicar en sus droguerías Droxy. Para empezar, dentro del proceso de selección debemos tener en cuenta que hay que contar antes con un número de hojas de vida que estén ajustadas al perfil que buscamos. Si ustedes están buscando auxiliares de farmacia, regentes de farmacia para sus droguerías, deberán contar con un grupo de hojas de vida que puedan evaluar. Entonces, para iniciar vamos a revisar algunos aspectos importantes para saber cómo evaluar correctamente estas hojas de vida. Las hojas de vida tienen una estructura que está dada de la siguiente manera. En principio están los datos personales del candidato, seguido de su información académica y por último encontrará toda la parte de experiencia laboral. Para hacer una buena evaluación de estas hojas de vida, usted deberá iniciar revisando los datos del candidato. Por ejemplo, puede revisar dónde vive y si realmente usted encuentra que hay una distancia adecuada entre el lugar de trabajo y donde vive la persona. Este será un factor crucial en el momento de la toma de decisión por parte del candidato si quiere vincularse a trabajar con usted. También podrá evaluar si la persona es casada, soltera, si tiene hijos, y esto le permitirá a usted también determinar si esta persona cuenta con ciertas cualidades dentro de la conformación de su familia para poderlo vincular a la organización. Para la formación académica también podrá usted validar en la hoja de vida la persona donde realizó sus estudios de bachillerato, así como si tiene formación técnica, tecnóloga o profesional. Como un dato adicional dentro de esta validación, usted podrá llamar a la institución educativa o emitir una carta solicitando la convalidación del título o la validación del título, y esto le permitirá a todos ustedes saber si en efecto la información que está suministrando el candidato es verdadera. Finalmente, también podrán evaluar dentro de la hoja de vida la experiencia del candidato. Allí ustedes verán dónde fue su último trabajo o si está trabajando actualmente, cuándo inició su vida laboral, si ha tenido algunos lapsos de tiempo donde no ha trabajado. Todo esto les va a dar a ustedes una información importante para el momento de la entrevista poder ahondar aún más sobre esta información. Continuando con nuestro proceso de selección, la siguiente fase del proceso es la entrevista de trabajo. Para esta parte, usted podrá hacer entrevistas presenciales o virtuales con los candidatos preseleccionados. Si decide hacer las entrevistas de manera virtual, busque una herramienta tecnológica que le permita hacer video y poder ver de esta manera al candidato. Antes de hacer la entrevista, busque un espacio para que pueda dejar una lista de preguntas que considere son relevantes para preguntarle a cada uno de sus candidatos. Hay preguntas que le ayudan a confirmar la información de la hoja de vida y otras le va a dar aún más información sobre cosas que no encontró en la hoja de vida. Todo esto con el fin que la entrevista sea más fluida y que usted pueda obtener la mayor cantidad de información relevante dentro del proceso de selección y hacer una toma de decisión más inteligente y conveniente para su droguería. Durante la entrevista, tenga en cuenta las siguientes recomendaciones. Antes de dar inicio a las preguntas relevantes, como la experiencia, formación académica y condiciones familiares, intente tener una conversación inicial de temas neutrales con el candidato para que él se encuentre más tranquilo y así usted pueda obtener la mayor información posible del candidato y de esta manera usted pueda tomar la mejor decisión de la persona que debe contratar para su droguería. Ahora hablemos del corazón de la entrevista. Para esta parte de la entrevista, usted va a ahondar sobre temas de conocimientos, experiencias, habilidades, expectativas, motivaciones del candidato. Aquí es importante que ustedes siempre hagan preguntas abiertas que de alguna manera lleven a que el candidato tenga respuestas a sí mismo abiertas y amplias, esto con el objetivo de buscar mayor información sobre el candidato. Algunas de las preguntas importantes que ustedes pueden realizar dentro de este proceso de selección son las siguientes. ¿Cuál sería el trabajo ideal para usted? En esta pregunta ustedes podrán saber
¿Qué motiva a una persona a trabajar en un lugar o qué le gusta encontrar en su lugar de trabajo? Otra pregunta que puede utilizar es ¿qué tipo de jefe consigue lo mejor de usted? En esa pregunta el candidato le va a usted expresar qué espera de su jefe inmediato, qué busca en una relación entre jefe y subalterno. Esto le dará a usted indicios de si podrá a futuro llevar o no una buena relación con el candidato. Asimismo, deberá preguntar sobre las cosas que más le gustaban de sus trabajos anteriores. También estas preguntas son confirmatorias y le ayudarán a usted a tomar la mejor decisión, pues aquí encontrará qué motiva al empleado, qué le gusta, qué cosas le generan compromiso y sentido de pertenencia en su lugar de trabajo. Si de explorar la experiencia laboral del candidato se trata, esta pregunta es muy relevante. Dígale que le cuente cuáles fueron los mayores logros que obtuvo de sus últimos empleos, que le cuenten cifras, cómo aumentó las ventas, cómo mejoró el servicio. También pregúntele siempre en forma de descríbame, dígame cómo lo hizo, qué ocurrió para que esto sucediera. De esta manera el candidato no le va a contestar simplemente con un sí o no, sino que va a tener que expresar aún más y le va a dar detalles importantes para la toma de decisión de elección del mejor candidato para su droguería. Ahora, para poder hacer una exploración sobre las metas de los candidatos, pregúntele qué tan lejos piensa que puede llegar trabajando en su droguería, qué metas podrá cumplir si empieza a trabajar con usted. Esto le ayudará a saber si la persona se ve proyectada a corto, mediano o largo plazo con usted. Otra pregunta que le ayudará a confirmar qué tan interesados se encuentran los candidatos que usted está entrevistando es qué es lo que más le llama la atención de la oferta laboral, que le cuente qué aspectos encontró atractivos dentro de la oferta o qué ha encontrado atractivo dentro de la entrevista y de lo que usted le ha contado respecto a la vacante. Asimismo, otra pregunta clave dentro de la entrevista que puede utilizar muy bien es que la persona le cuente 3 situaciones difíciles que haya tenido con un cliente, que le cuente cómo la manejó, cómo la solucionó, qué hizo. Todo esto usted le va a dar indicios de cómo la persona podrá llegar a manejar situaciones difíciles con un cliente dentro de su droguería si usted lo selecciona. También podrá utilizar las preguntas que comúnmente se hacen dentro de un proceso de entrevista, como con quién vive, dónde vive. También puede preguntarle sobre todos los empleos que ha tenido, fecha de inicio, fecha de retiro, salarios que ha tenido. También podrá preguntarle por qué eligió la carrera que eligió, si tiene algún técnico o tecnólogo. Y también podrá preguntarle sobre sus metas a corto, mediano y largo plazo. Recuerde que las respuestas del candidato son una ventana para conocer aún más a la persona y esto le dará a usted todos los insumos necesarios para que dentro de un grupo de candidatos elija al candidato más idóneo para ser parte de su droguería. Adicionalmente, para terminar la entrevista, usted podrá reforzar algunos temas sobre la vacante. Podrá contarle condiciones laborales, cuál va a ser el salario, el horario. Es importante que el candidato también se lleve toda la información relevante dentro del proceso de selección que le resultará decisivo para poder saber si se quiere vincular o no con usted. También al final del espacio el candidato para que haga preguntas. Quizás tendrá algunas dudas respecto a la información que usted le entregó de la vacante, de la oferta, sobre horario, salario, y eso también a usted le dará indicios de qué tan proactiva es la persona y qué tanto puede llegar a aportarle o no dentro de su droguería. Otra fase dentro del proceso de selección es la verificación de referencias. Aquí usted podrá una vez más confirmar la información de la hoja de vida y de la entrevista del candidato. Para ello, llame a los últimos empleos que tuvo. Verifique en lo posible con el jefe inmediato cuáles fueron las razones por las cuales se desvinculó el trabajador, cuál fue su fecha de inicio y de retiro de la empresa, qué cargo desempeñó, cuáles fueron sus funciones, qué fortalezas tuvo en el desempeño el trabajador y adicional podrá preguntarle qué aspectos tiene para mejorar. Esperamos que estas recomendaciones sean de gran utilidad para todos ustedes al momento de elegir las personas que harán parte de su equipo de trabajo en su droguería.